Hola a todos. Quería contarles sobre un día específico, no hace mucho, en el que algo dentro de mí simplemente hizo clic. No fue un proceso de meses. Fue algo que sucedió entre el amanecer y el atardecer. Me desperté ese día con el mismo sabor amargo en la boca que ya se había vuelto rutina. Lo primero que hice, incluso antes de levantarme, fue tomar el celular. Mis dedos ya conocían el camino, casi como si tuvieran voluntad propia, abriendo la aplicación de mensajes, buscando un nombre que sabía que no estaría allí con una nueva notificación. Era un ritual enfermizo, una forma de empezar el día ya recordándome el vacío, la falta de respuesta. Esa mañana no fue diferente. La pantalla fría del celular solo confirmó lo que mi ansiedad ya susurraba. Silencio. Un silencio que, en aquella época, yo interpretaba como un grito de que no era importante, de que era invisible. Sentí esa punzada familiar en el estómago, una mezcla de rabia y humillación, las ganas de enviar un mensaje, de preguntar por qué, de intentar arrancar cualquier tipo de reacción, eran casi insoportables. Era como una picazón en el alma, una necesidad de demostrar que existía, que merecía al menos una palabra. Estaba agotado de luchar una guerra solo, de intentar justificar mi valor para quien parecía divertirse con mi angustia. Me levanté de la cama y sentí el peso de mi propio cuerpo, como si la gravedad fuera más fuerte dentro de mi habitación. Fui a la cocina en piloto automático para preparar un café que ni siquiera estaba seguro de querer beber. El apartamento estaba en silencio, pero mi mente era un caos de voces, todas ellas ensayando lo que podría decir. Quizás un mensaje más duro o uno más indiferente para ver si generaba alguna curiosidad. Cada opción parecía más patética que la otra. El celular estaba en la encimera, boca abajo, pero parecía un agujero negro, atrayendo toda mi atención. Sabía que no debía, pero la compulsión de tomarlo, de intentarlo una vez más, era casi un dolor físico. Fue ahí que sucedió la primera cosa extraña. Mientras esperaba que el agua se calentara, miré la puerta del refrigerador y vi mi reflejo distorsionado en el metal. Me miré fijamente por un instante y no reconocí la expresión de mi rostro. Era una mezcla de cansancio, súplica y una ansiedad que encorvaba mis hombros. Y por primera vez, en lugar de pensar, ¿qué hice mal para que ella me trate así?, el pensamiento que vino fue otro, más silencioso y mucho más aterrador. ¿Qué me estoy haciendo a mí mismo? Esa pregunta no vino con una respuesta, pero se quedó ahí, flotando en el aire, mientras el olor a café comenzaba a llenar la cocina. Me bebí ese café, pero por primera vez no pareció despertarme. Al contrario, sentía que me hundía aún más en la confusión. La pregunta, ¿qué me estoy haciendo a mí mismo?, seguía resonando, pero la parte antigua de mí, la parte adicta al caos, todavía estaba al mando. Me decía que estaba siendo dramático, que un mensaje no mataría a nadie, que quizás hoy sería el día en que todo cambiaría. Era una negociación interna, una guerra civil en mi cabeza. Una parte de mí imploraba por paz, mientras que la otra imploraba por una dosis más de esa atención incierta, aunque viniera seguida de dolor. Me di cuenta en ese momento de que no era adicto a ella, era adicto al ciclo. Y fue en ese momento que tomé la primera decisión que no se basó en la esperanza de una respuesta de ella. Fue una decisión pequeña, casi ridícula, pero que pareció gigantesca. Miré el celular sobre la encimera, sentí esa atracción magnética tirando de mí y simplemente me di la vuelta. Puse la taza en el fregadero, tomé mis llaves y salí de casa, dejando el celular atrás. Fue un acto de fe y de desesperación. No sabía a dónde iba, solo sabía que necesitaba poner una distancia física entre mí y el aparato que servía de portal para toda esa angustia. Necesitaba respirar un aire que no estuviera contaminado por mi propia obsesión. Los primeros 10 minutos de la caminata fueron un infierno.
A cada 2 pasos, mi mano iba instintivamente al bolsillo, buscando el peso reconfortante del celular que no estaba allí. Era un vicio motor, un reflejo condicionado. La ausencia del aparato gritaba, y mi mente comenzó a crear escenarios. ¿Y si respondió ahora? ¿Y si es algo importante? La ansiedad que sentía en casa vino conmigo a la calle, pero aquí parecía diferente, más sin aliento. No tenía cómo comprobarlo, no tenía cómo alimentar al monstruo. Estaba solo yo y el ruido de los coches, el sol de la mañana calentando mi rostro y la extraña sensación de estar desconectado. A propósito, y entonces, poco a poco, mientras caminaba sin rumbo por las calles del barrio, algo comenzó a cambiar. La ausencia del celular me forzó a mirar hacia arriba, hacia los lados. Empecé a fijarme en las cosas, en el color de las flores, en el jardín de una casa, en la forma en que un perro ladraba a los coches que pasaban, en 2 señoras, conversando animadamente en un banco de la plaza. El mundo no se había detenido porque yo estuviera en crisis. La vida, con toda su banalidad y belleza, continuaba sucediendo, completamente ajena a mi tormenta interna. Y esa constatación no me hizo sentir más pequeño. Al contrario, me trajo un alivio extraño. Había un mundo entero aquí afuera, y yo estaba encerrado, obsesionado por una única puerta cerrada. Terminé encontrando un banco de plaza vacío, debajo de un árbol, y me senté. Fue la primera vez en mucho tiempo que simplemente me senté sin un propósito, sin esperar a nadie, sin mirar el reloj. Me quedé allí, solo observando. Y el pensamiento que me golpeó fue tan simple y al mismo tiempo tan devastador. Le había entregado las llaves de mi paz a otra persona. Que mi día fuera bueno o malo no dependía de mí, sino de una notificación en la pantalla de un celular. Estaba viviendo como un rehén, esperando que mi carcelero decidiera darme una gota de atención. La percepción de esto fue como un puñetazo. No se trataba de ella, de lo que ella hacía o no hacía. Se trataba de mí. Se trataba de mi permiso para que esto sucediera. Y con ese pensamiento, otro vino a continuación, como una ola rompiendo la barrera de mi autocompasión. Quizás el rechazo, su silencio, no era un veredicto sobre mi valor. Quizás era solo un reflejo de su incapacidad para lidiar con lo que yo ofrecía. Yo me entregaba por completo, con intensidad, con verdad. Y quizás eso fue demasiado para alguien que en el fondo solo quería algo superficial. La culpa que cargaba, la culpa de ser demasiado intenso o demasiado emocional, comenzó a parecer absurda. No era un defecto mío. Estaba intentando entregar un océano a quien solo tenía capacidad para cargar un vaso de agua. Esta claridad no me trajo una felicidad inmediata. Al contrario, lo primero que sentí fue una ola de rabia, una rabia hacia mí mismo por haber permitido que llegara a este punto, por haber suplicado migajas de afecto como si fueran un banquete. Recordé todas las veces que justifiqué su comportamiento, que creé excusas para su indiferencia, que me empequeñecí para caber en el espacio minúsculo que ella me ofrecía. Me di cuenta de que no era un amante, era un proveedor de energía. Mi cariño, mi atención, mi disponibilidad, todo eso era un combustible para su ego, una anestesia para sus propias inseguridades. No era un intercambio. Era un vampirismo emocional, pero después de la rabia vino una calma extraña, una especie de resignación poderosa. Todavía estaba sentado en ese banco, pero ya no era el mismo hombre que había salido de casa horas antes. Miré mis propias manos, mis zapatos gastados, y sentí una conexión conmigo mismo que no sentía desde hacía mucho tiempo. La necesidad de validación externa, esa picazón en el alma, comenzó a disminuir. No desapareció por completo, pero perdió su fuerza, como un eco lejano. Las ganas que surgieron no fueron las de volver a casa corriendo y revisar el celular.
Fueron unas ganas diferentes, más sólidas, las de volver a casa para empezar a ordenar el desastre. Mi desastre. El camino de regreso a casa fue diferente. Seguía viendo las mismas calles, las mismas casas, pero mi percepción había cambiado. El mundo ya no parecía estar juzgándome o ignorándome. Simplemente estaba allí, existiendo. Y yo también. Sentí que mis hombros se enderezaban un poco. Mi paso se volvía más firme. La ansiedad no había desaparecido por completo. Todavía estaba allí, como un zumbido bajo, pero ahora había algo más por encima de ella. Una capa de determinación. Ya no estaba huyendo de mi angustia, estaba volviendo para enfrentarla, pero en mis propios términos. Ya no era reactivo, estaba empezando a actuar. Cuando abrí la puerta del apartamento, el silencio que me recibió ya no era opresivo, era simplemente silencio. Mi mirada fue directa a la encimera de la cocina, donde el celular continuaba, inmóvil e inofensivo. Allí estaba, el objeto que había gobernado mi humor y mi paz por tanto tiempo. Por un segundo, el viejo hábito gritó dentro de mí, las ganas de correr, tomarlo y ver. Pero la voz era más débil ahora. Miré el aparato y lo vi por lo que era, un trozo de metal y vidrio. El poder no estaba en él, estaba en mi necesidad. Y en ese momento, mi necesidad de paz era finalmente mayor que mi necesidad de respuestas. Ignoré el celular y fui directo a la sala. El lugar era un desastre, un reflejo perfecto de mi estado mental en los últimos tiempos. Platos en la mesita de centro, polvo acumulado, una sensación de abandono. Sin pensar mucho abrí las ventanas, dejando que el sol y un viento fresco entraran. Puse música, un álbum antiguo que no me recordaba a nada ni a nadie, y empecé a ordenar. Sacar la basura, lavar los platos, pasar un paño por los muebles. Cada simple acto de organización parecía estar limpiando algo dentro de mí también. No solo estaba limpiando mi apartamento, estaba simbólicamente recuperando mi territorio, purificando el espacio que había permitido que se estancara y se volviera triste. Mientras limpiaba, mi mente seguía trabajando, pero de una manera nueva. Ya no había ensayos de conversaciones, ni el análisis forense de cada palabra intercambiada en el pasado. En su lugar, comencé a pensar en cosas pequeñas. En el libro que había comprado y nunca empecé a leer, en el amigo al que le debía una llamada, en el proyecto personal que había archivado. Eran pensamientos sobre mi vida, sobre las partes de mí que había descuidado mientras mi energía era consumida por una única fuente. Me di cuenta de cuánto me había vuelto pequeño y unidimensional, orbitando alrededor de otra persona. Aquel silencio que antes me hería, ahora parecía haber abierto un espacio para mí. Cuando terminé, el sol ya se estaba poniendo y una luz anaranjada entraba por la ventana ahora limpia. El apartamento parecía otro, parecía mío de nuevo. Preparé algo de comer, una comida simple, y me senté a la mesa, en silencio, y fue ahí cuando lo noté. El zumbido en mi cabeza, la ansiedad constante que había sido mi compañera por tanto tiempo, había desaparecido. Ya no había esa tensión en mi pecho, esa expectativa dolorosa. El silencio en el apartamento era el mismo, pero mi percepción de él era radicalmente diferente. Era una paz que no sentía desde hacía meses. Una paz que no dependía de ningún mensaje, ninguna llamada, ninguna validación. Era solo mía. En ese momento de calma, un pensamiento sobre ella surgió, pero vino sin el peso de antes. Vino como una curiosidad distante, casi científica. ¿Se habrá dado cuenta de mi ausencia hoy? Y la respuesta que vino desde dentro de mí me sorprendió por su simplicidad y honestidad. No importa. Por primera vez, la respuesta era esa. No importaba si ella estaba sufriendo, si estaba aliviada, si estaba publicando indirectas o si ni siquiera recordaba que yo existía. El sufrimiento o la indiferencia de ella no cambiaban en nada la paz que yo
estaba sintiendo en ese preciso momento. La necesidad de que ella se arrepintiera, de que me extrañara, simplemente se disolvió. Liberarse de esa necesidad fue como quitarse un peso de 100 kilos de la espalda. No necesité perdonarla, no necesité desearle el mal, no necesité nada, solo necesité entender que su juego solo funcionaba mientras yo aceptaba ser el jugador reactivo. Al dejar de reaccionar, ya no estaba jugando. Me había retirado del tablero. El silencio que adopté ese día, que comenzó como una medida de desesperación, se había transformado en mi mayor armadura. La ausencia de confrontación, mi simple y silenciosa ausencia, era una respuesta mucho más poderosa que cualquier palabra que pudiera haber dicho o escrito en un momento de rabia o de súplica. Más tarde, ya de noche, finalmente tomé el celular y no sentí nada, ninguna punzada de ansiedad, ninguna curiosidad mórbida. Mi pulgar pasó por encima del icono de mensajes y fue directo a mi lista de contactos. Llamé a ese amigo mío, al que le debía una llamada desde hacía semanas. Conversamos durante casi 1 hora sobre todo y sobre nada. Sobre el trabajo, sobre una película que vio, sobre planes para una barbacoa. Fue una conversación normal, ligera, recíproca. Y mientras me reía de un chiste que hizo, me di cuenta con fuerza. Era esta la sensación de una conexión saludable. Y yo había cambiado esto por una búsqueda incesante de alguien que me veía como un pasatiempo. Después de colgar el teléfono, el silencio volvió. Pero era un silencio bueno, un silencio pleno. Fui a prepararme para dormir y por primera vez en meses no sentí ese pavor por lo que traería el día siguiente o por la soledad de la noche. Me acosté en la cama y sentí mi cuerpo relajarse de verdad, sin la tensión muscular que provoca la ansiedad crónica. La sensación era de haber vuelto a casa después de un viaje muy largo y agotador. Miraba el techo de mi propia habitación y sentía que ese espacio era seguro de nuevo. Lo más extraño es que no me sentía eufórico ni victorioso, solo me sentía en paz, una paz simple, sin alardes. Y por eso les estoy escribiendo esto aquí, porque todavía estoy tratando de entender cómo todo esto sucedió en un solo día. No hubo un evento catastrófico, no hubo una pelea final, no hubo una disculpa que nunca llegó. La confusión comenzó de la nada, y de la misma manera, la claridad vino de la nada. Fue como si una fiebre muy alta hubiera bajado de repente. Una mañana me desperté siendo rehén de una situación, y en la noche del mismo día estaba libre. Y la libertad no vino de una respuesta de ella, vino de mi decisión de dejar de hacer la pregunta. Es algo muy loco de procesar. Creo que, en el fondo, leemos mucho sobre esto aquí en el foro, sobre enfocarnos en lo que podemos controlar. Pero una cosa es leerlo y otra es sentirlo en la piel. Pasé meses tratando de controlar lo incontrolable. Sus sentimientos, sus acciones, su atención, y cuanto más lo intentaba, más débil me volvía. El poder, creía yo, estaba en conseguir una reacción, en arrancarle una confesión. Pero lo que sucedió ese día me demostró lo contrario. El verdadero poder estaba en no necesitar ya ninguna reacción. Estaba en aceptar su silencio no como una respuesta sobre mí, sino como una información sobre ella y seguir adelante con mi vida. Y mi silencio, el que vino después de eso, es diferente del silencio que intentaba usar antes. Antes, mi silencio era ruidoso, era un teatro. Me quedaba callado, esperando que ella lo notara, que viniera a buscarme. Era un silencio con segundas intenciones. Ahora no. El silencio es solo paz. Es la ausencia de ruido en mi propia cabeza. No es un arma para herirla, es un escudo para protegerme. Irónicamente, tengo la sensación de que esta indiferencia genuina, esta ausencia completa mía de su juego, es lo que más la desconcierta.
No porque yo quiera que sea así, sino porque ella perdió el control que tenía sobre mis emociones. Creo que tal vez el cambio solo ocurrió porque llegué al fondo del pozo, pero un fondo de pozo silencioso. No fue un colapso ruidoso, fue un agotamiento del alma. Estaba simplemente cansado. Cansado de intentarlo, cansado de esperar, cansado de sentirme un idiota. Quizás la rendición fue el primer paso. No me rendí a ella, me rendí al hecho de que no podía forzar nada. Mi decisión de salir de casa sin el celular no fue un acto de valentía, fue un acto de agotamiento. Y quizás sea eso. El verdadero cambio no viene cuando decides luchar más fuerte, sino cuando finalmente entiendes que ciertas luchas no valen tu energía. Y esta percepción me llevó a otra, sobre el valor. Pasaba mis días tratando de demostrarle mi valor, como si fuera un producto en un estante esperando aprobación. Cada gesto mío estaba calculado para extraer una reacción que confirmara que yo era lo suficientemente bueno. Lo que entendí ese día es que el valor no es algo que se demuestra, es algo que se tiene. Y no disminuye solo porque otra persona sea incapaz de verlo. Al dejar de intentar convencerla, finalmente comencé a convencerme a mí mismo. Mi paz, mi tiempo, mi energía, todo eso tiene un valor inmenso, y lo estaba entregando gratis a quien no tenía el menor interés en invertir de vuelta. Desde aquel día, la palabra desaparecer cobró un nuevo significado para mí. Antes pensaba que desaparecer era un acto, como bloquear a alguien o borrar fotos. Pero lo que viví fue diferente. No necesité hacer nada de eso. Simplemente desaparecí de su frecuencia. Mi energía, que antes estaba sintonizada en el canal de su vida, esperando una señal, cambió de estación. Empecé a enfocarme en mis cosas, a llamar a mis amigos, a leer mis libros, y al hacer eso me volví en la práctica inalcanzable, no como una táctica, sino como una consecuencia natural de estar ocupado viviendo mi propia vida. Y es extraño mirar hacia atrás, al hombre que era esa mañana. Parece que estoy hablando de otra persona. Tengo los recuerdos del dolor, de la ansiedad, de la humillación, pero ya no parecen míos. Es como ver una película antigua sobre un personaje al que me parezco, pero no soy yo. La conexión emocional con ese sufrimiento fue cortada. La persona que necesitaba su aprobación para sentirse bien simplemente ya no existe. Y no la maté, no luché con ella. Ella solo se fue. Y en su lugar quedó esta versión de mí que es más callada, más tranquila y, honestamente, mucho más fuerte. Una de las mayores obsesiones que tenía era la conversación final, el cierre. Creía que necesitaba un diálogo, una disculpa, una explicación para poder seguir adelante. Pasaba horas imaginando esa conversación. Lo que me di cuenta es que el verdadero cierre no es un evento, no es una conversación. El cierre es una decisión interna. Mi cierre de ciclo ocurrió en el momento en que dejé el celular en casa y salí a caminar. Sucedió cuando limpié mi apartamento. Sucedió cuando llamé a mi amigo. No necesité su permiso ni su participación para cerrar la puerta. Yo mismo la cerré desde adentro, y eso cambia toda la definición de victoria. Antes, para mí, vencer significaba reconquistarla, demostrar que estaba equivocada, hacer que se arrepintiera. Hoy veo que eso sería, en realidad, una derrota, un regreso a la misma prisión. La victoria, la verdadera victoria, soy yo hoy. Es despertarme por la mañana y sentir paz en lugar de ansiedad. Es poder trabajar concentrado. Es sentir alegría en una conversación banal con un amigo. Es sentarme en silencio en mi apartamento limpio y no sentir soledad, sino tranquilidad. Vencer no es tener a la persona de vuelta. Vencer es tenerse a uno mismo de vuelta. Y esa es una victoria que nadie te puede quitar. No quiero dar la impresión de que me he convertido en un superhombre o en algún tipo de sabio estoico iluminado. Honestamente,
No sé si podría pasar por todo esto de nuevo con la misma suerte. No sé si fue suerte, o la alineación de los planetas, o simplemente el momento adecuado. Lo que sé es que la experiencia me demostró que el cambio es posible y que puede venir de un lugar inesperado. No me siento a prueba de balas, pero siento que ahora tengo una referencia interna. Sé cómo se siente la paz verdadera. Así que si algún día me siento perdido de nuevo, tendré una brújula para guiarme de vuelta a mí mismo. Y la cosa más práctica que cambió, y quizás la más hermosa, es la cantidad de energía que he recuperado. No tenía idea de cuánto de mi capacidad mental, de mi tiempo y de mi creatividad se drenaban para mantener esa obsesión funcionando. Ahora tengo espacio en la cabeza, espacio para leer un artículo interesante, para pensar en una nueva idea para el trabajo, para simplemente no pensar en nada y mirar por la ventana. La energía que antes se gastaba analizando mensajes y esperando respuestas, hoy se usa para vivir. Y solo eso, esa devolución de mí para mí mismo, ya ha hecho que todo valga la pena. En fin, decidí compartir todo esto porque sé que muchos de ustedes aquí en el foro pueden estar en medio de un huracán parecido. Sé cómo se siente revisar el celular cada 30 segundos. El dolor físico de la incertidumbre, la humillación de sentirse invisible para alguien que es el centro de tu universo. Es un lugar oscuro y solitario, y muchas veces parece que no hay salida. Uno se siente débil, roto y, lo peor de todo, siente que la culpa es nuestra por sentir tanto. Quería simplemente decir que entiendo ese dolor, lo viví intensamente y es real y válido, pero también quería dejar un hilo de esperanza. Mi salida no vino de un plan genial o de una fuerza de voluntad sobrehumana. Vino de un pequeño acto de rendición, de una única decisión de hacer algo diferente. Para mí, fue dejar el celular y caminar. Para otra persona puede ser cualquier otra cosa, puede ser ordenar un cajón, llamar a un pariente, escuchar una música diferente. Lo que aprendí es que no necesitamos una revolución para empezar el cambio. Necesitamos solo una pequeña ruptura en el patrón, un único gesto que sea hecho por nosotros y para nosotros. El resto, de alguna manera, comienza a acomodarse a partir de ahí. Creo que lo importante es recordar que este viaje es solitario, pero no tiene por qué ser solitario en la oscuridad. Lugares como este, donde podemos compartir nuestras luchas y nuestras pequeñas victorias, son como faros. Saber que no estamos solos en el sentimiento, aunque nuestra situación sea única, nos da una fuerza tremenda. El solo hecho de leer sus historias durante tantos meses en silencio ya fue parte de mi proceso. Ya me ayudaba a sentir que había un camino, incluso cuando no podía ver ni un palmo delante de mí. Hoy, cuando recuerdo a esa persona, ya no siento rabia ni rencor. Siento una especie de gratitud distante e impersonal. El dolor que esa dinámica me causó fue el catalizador que me forzó a sumergirme dentro de mí y a encontrar una fuerza que no sabía que poseía. Fue el sufrimiento lo que me llevó a buscar herramientas, lo que me trajo a lecturas sobre estoicismo y eventualmente me trajo aquí. De una forma retorcida, la ausencia de su amor me forzó a encontrar mi amor propio, que estaba olvidado en algún rincón. No sé cuál es el próximo capítulo de mi vida, y la belleza es que por primera vez estoy cómodo con eso. La necesidad de controlar el futuro, de saber qué va a pasar, de tener un plan, también se fue con la ansiedad. Hoy solo quiero vivir un día a la vez, tratando de tomar las mejores decisiones para mi paz interior. Si esa experiencia me enseñó algo, fue que la vida sucede en el presente y pasé demasiado tiempo sacrificando mi presente por un futuro que no existía y un pasado que no podía cambiar. El proceso de sanación,
me doy cuenta ahora, no es olvidar lo que pasó. Es mirar la herida y no sentir más dolor, solo ver la cicatriz. Y entender que esa cicatriz forma parte de quien soy ahora, una versión más resiliente y más consciente de mí mismo. El rechazo que casi me destruyó al final fue lo que me reconstruyó de una forma mucho más sólida. Es una paradoja loca, pero es lo más cercano a la verdad que puedo llegar al explicarles todo esto. Todavía tengo días buenos y días malos, como todo el mundo. Pero la diferencia es que ahora, en los días malos, sé que pasarán. La tormenta ya no me asusta, porque sé que no estoy hecho de papel. Sé que puedo sentir la tristeza o la frustración sin dejar que me definan o tomen el control del timón de nuevo. La paz que encontré no es la ausencia de problemas, sino la confianza en que soy capaz de atravesarlos. Quisiera que esta experiencia mía pudiera, de alguna manera, iluminar un poco el camino de quien se sienta perdido ahora. No hay fórmula mágica, pero hay un poder inmenso en decidir, en cualquier momento de tu día, hacer una única cosa que honre tu propia existencia. Una cosa que no sea para el otro, que no sea para obtener una reacción, sino que sea un acto de lealtad a ti mismo. Es en ese pequeño gesto donde comienza la revolución silenciosa. Lo más irónico de todo es que al volverme genuinamente inalcanzable y enfocarme en mí, me convertí exactamente en el tipo de persona que a ella probablemente le gustaría tener cerca ahora. Pero la cuestión es que la persona que soy hoy ya no tiene interés en quien no supo valorar mi versión anterior. Mi florecimiento no es para una audiencia, y mucho menos para quien abandonó el espectáculo a la mitad. Es para mí. Y esa quizás sea la lección final de toda esta jornada. Gracias a todos por leer este desahogo tan largo. Sentí que necesitaba sacarlo y este pareció el lugar correcto. Les deseo fuerza a cada uno de nosotros que está en este camino, buscando ser el capitán de su propia alma. Lo lograremos.